¿Qué tal mis amigos? Espero que estén muy bien. Les saluda su amigo y su hermano Ezequiel Hernández del canal Brother Hernández y es como siempre para mí un honor y un privilegio estar aquí con ustedes en esta tarde. Espero que estés muy bien, espero que Dios te bendiga. De nuevo, gracias por visitar este canal de su servidor Ezequiel Hernández y pues mi deseo realmente es servir al Señor y compartir con ustedes información que es importante, información bíblica de diferentes puntos que por supuesto glorifiquen a nuestro Padre Celestial y a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa es mi intención. En este video que estamos grabando, como ustedes pueden ver, no pueden ver mi rostro y lo estoy haciendo de esta manera para pues aprovechar un poco más el tiempo y también para poder concentrarnos un poco mejor en lo que vamos a hablar. Como ustedes pueden ver el título, mis amigos y mis hermanos, pues de lo que vamos a hablar en esta noche, en esta tarde, o en esta mañana, dependiendo de donde tú estés, es el tema de la salvación. El tema de la salvación. El tema de la salvación debe de ser, por supuesto, el primer tópico o el primer tema del que pues, debemos estar expuestos, ya que realmente es el principio de con nuestro Salvador y nuestro Señor Jesucristo, y de hecho es el principio para todos aquellos que están comenzando su vida como creyentes, como cristianos. De hecho, este es uno de mis temas favoritos en lo personal, ya que evangelizar es algo que a mí me ha gustado muchísimo en lo personal. Me gusta compartir el evangelio con otras personas, me gusta hablarles de la salvación por medio de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Es algo que ha cambiado mi vida en muchas maneras. Yo de primera mano he conocido a muchas personas que han muerto, jóvenes, algunos ya más grandes, a otros ya ancianos, tanto jovencitos, hablando de una edad de 11, 12 años, algunos bebés, pero lo que más me ha impactado a mí y por una de las razones por las cuales es- existe la necesidad y el deber de compartir el Evangelio, que de hecho sabemos que es un mandato de nuestro Señor Jesucristo dado a los apóstoles y en consiguiente pues las generaciones después de los apóstoles pues hicieron esto, tal como los apóstoles lo hicieron. Pero en lo personal, para mí es algo muy importante y he tenido algunas experiencias con algunas personas que yo he conocido que ya no están en este mundo, han partido de este mundo a la eternidad, ya sea a la eternidad en el reino de Dios, con Cristo nuestro Señor, o algunos que eh, es triste, pero es evidente a veces que no eran salvos. Entonces, eh, para mí es algo muy, muy, muy importante, algo que ha tocado y que toca mi corazón en lo personal. Y pues por eso quiero comenzar con este estudio compartiendo con ustedes y contigo, si estás viendo este video, pues ese tema o ese tópico tan, tan importante. Bueno, hay mucha confusión, por supuesto, respecto a este punto. Algunos creen en la salvación Cristo más obras, que por supuesto esto no es así. Es Cristo más nada igual a salvación. No podemos agregarle obras a la obra que nuestro Señor Jesucristo ha hecho para la salvación del individuo o de la persona. Es Cristo más nada igual a salvación. Pero bueno, entremos en el tema ya que pues probablemente eres nuevo o estás recién comenzando en el caminar como cristiano. Y voy a tomar unas notas que yo tengo por aquí y voy a compartir eso con ustedes. Bueno, para empezar, primeramente que nada, ¿qué es la salvación? ¿Qué es la salvación? ¿O qué significa la salvación? Eh, para empezar, es importante que nos hagamos la pregunta lo que éramos nosotros. Suponiendo que tú ya eres salvo, suponiendo que tú eres ya parte de la familia de Dios, suponiendo que tú ya has puesto tu fe en el Señor Jesucristo como tu Salvador y ahora es tu Señor.
Pero bueno, lo que nosotros éramos antes, ¿qué éramos antes nosotros? ¿Qué éramos antes nosotros? Es muy importante ver lo que éramos antes, echar un vistazo para atrás, si pudiéramos vernos en retrospectiva y usamos la Biblia, por supuesto vamos a usar la Biblia para ir a algunos de esos versículos. Yo tengo mi Biblia aquí, por supuesto, en línea. Espero que ustedes tengan también su Biblia ya a la mano, ya sea electrónica o, por supuesto, su Biblia en libro. Y para este primer versículo vamos a ir a Efesios capítulo 2, Efesios 2, versículo 1. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y para estos versículos que estamos usando la versión Reina Valera 1960 y también usamos la King James Version, pero ahorita como es en español propiamente estamos usando la Reina Valera versión 1960. Entonces en Efesios capítulo 2 versículo 1 vemos nuestra condición. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, término pasado, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, viendo este versículo, vemos que antes, hablando en el tiempo pasado, bueno, cuando aquí específicamente el Espíritu de Dios, usando al apóstol Pablo, hablándole a los creyentes de Éfeso, vemos que estos creyentes estaban, término pasado, muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, vemos que pues estamos en una condición pecaminosa, estábamos lo que la Biblia llama espiritualmente muertos, estábamos muertos en nuestros pecados. Viene a mi mente, por supuesto, uno de los versículos, uno de los versículos muy usados, lo que se le conoce como The Romans Way, o el camino de los romanos, donde vemos Romanos capítulo 3. Y bueno, ahorita voy a esos versículos. Pero antes de este versículos, o para los que ya somos salvos, sabemos que The Romans Way o el camino de los romanos son algunos versículos en Romanos, específicamente capítulo 3 y capítulo 5, donde miramos pues versículos que hablan de nuestra condición pasada. Pero ahora vamos al segundo versículo que quiero usar, y esto va a ser en Juan capítulo 3, versículo 18. El Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 18. 3:18 dice lo siguiente: el que en él cree no es condenado, hablando de nuestro Señor Jesucristo, pero el que no cree y ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces podemos ver por las propias palabras de nuestro Señor Jesucristo que antes, por supuesto, no creíamos. El Señor a mí, en lo personal, mis amigos y mis hermanos, me salvó cuando yo tenía 24 años de edad. Actualmente tengo ya 35 años. Han sido ya 11 años, bueno, de hecho, van a ser 11 años, todavía no son 11 años exactamente, quedan meses, pero ya van a ser 11 años de que el Señor Jesucristo me salvó. Antes, cuando yo tenía mis 24 años para atrás, había escuchado el Evangelio, por supuesto, me habían hablado del Señor, me habían dado tratados, alguien de repente me hablaba o incluso de repente íbamos a un evento de una iglesia cristiana, como algún concierto cristiano o probablemente algún amigo nos invitaba a una comida o a fin de año teníamos un jefe. Me recuerdo que de hecho tengo buena relación con él, es un buen hombre. Él nos invitaba a las comidas de fin de año, siendo un creyente. eh, y nos invitaban y pues como siempre hacíamos porque pues era el jefe, pero para ser franco y honesto pues no era salvo. No era salvo, la verdad es que no era salvo. Entonces, como vemos aquí el Señor Jesucristo en Juan capítulo 3 versículo 18, vemos aquí que ya estábamos condenados. ¿Por qué? Porque no habíamos creído. Entonces, mucha gente así está hoy en día, mis amigos. A lo mejor tú que me escuchas vas a la iglesia con tus papás, eres un jovencito, probablemente no sé tu situación. Puede que seas un jovencito o una jovencita que te han llevado por años y años y años a la iglesia o has crecido en un hogar cristiano, tus papás son salvos
tus amigos tal vez son salvos y te hablan de Dios, te hablan de Jesucristo, pero a lo mejor tú eres una persona que no ha creído. Y pues la Biblia dice que el Señor Jesucristo nos dice claramente que en las Escrituras, en Juan 3:18, el que no cree ya ha sido condenado. Obviamente tomándose pequeña parte de aquí del versículo 18. Son palabras del Señor. Entonces, me he encontrado con algunas personas, de hecho algunos amigos míos y de hecho algunos familiares cercanos míos que no son salvos, me han dicho, Ezequiel, mira, pues tal vez yo no estoy bien con Dios, o yo no creo como tú, o, o aunque no estoy bien ahorita, pero Dios es misericordioso y cuando me esté muriendo, entonces voy a decirle a Dios, perdóname, y Dios me va a perdonar. Y yo lo que le digo a muchas de estas personas, que de hecho son varias personas que me han dicho eso, de hecho en alguna ocasión cuando yo estaba compartiendo el Evangelio, y hace unos años atrás, estamos hablando de unos 5 6 años aproximadamente, me recuerdo, un caso en particular, les platico rapidito. Conocí yo a un muchacho cuando yo estaba compartiendo el Evangelio, era un muchacho americano, y yo lo miré en un centro comercial. Estaba yo compartiendo el Evangelio con él, y en esta ocasión en particular, este amigo me dijo que él en lo personal no quería irse al cielo, no quería ser salvo. Y pues yo intrigado por la respuesta le dije, bueno, pero ¿por qué dices esto? Y él me respondió y me dijo, bueno, en inglés por supuesto, me dijo, es que en el infierno están mis amigos y yo me quiero ir allá con ellos porque allí va a ser fiesta, va a haber mujeres, vamos a pasarla bien y yo quiero estar pasándola bien, yo no quiero estar en un lugar aburrido donde está Dios, yo quiero estar donde están mis amigos, tomando cerveza, pasándola bien, pasándola súper. Y pues realmente no me quedó mucho que decirle a este muchacho, lo único que le dije realmente y al final de nuestra plática fue, amigo, que de hecho era un joven aproximadamente de mi edad, en sus veintes, bueno, sí, en aquella época estamos hablando, todavía estaba en 28, 29 años por ahí. Y yo le dije, mira, pues el infierno que te están dando a ti, o lo que tú tienes como aparentemente referencia del infierno, no es lo que la Biblia dice. La Biblia nos muestra un infierno totalmente diferente al que te están planteando. Ten cuidado, no creas esto. Dios te ama, definitivamente sí. El Señor quiere salvarte y quiere que te arrepientas. Pero, pues el muchacho no entró en razón. No sé si ese muchacho ya no lo volvió a ver jamás, pero bueno, el Señor conoce bien dónde está este muchacho, si a lo mejor fue salvo o no fue salvo después, no estoy seguro. Solamente el Señor lo sabe y un día, tal vez el Señor en la eternidad, pues nos deje conocer de estas personas, ¿no? Que fue el final de ellos. Pero sí, volviendo al punto para atrás, es que muchos dicen, bueno, es que yo un día, cuando vaya en la ambulancia, cuando, cuando vaya en el hospital, o cuando esté en el hospital, o cuando esté en el lecho de mi muerte, puedo arreglar mi vida con Dios, como quiera Dios es bueno, Dios me va a perdonar. Y yo siempre les digo, mira, si en este momento tú, sabiendo, no, ¿verdad? No creer en el Evangelio, o esa persona toma esa decisión de no creer en el Evangelio, no arrepentirse, no tengo tiempo, estoy muy ocupado, entre otras cosas más, esta persona vendrá cayendo en esta categoría de personas como las que el Señor Jesús dice aquí en Juan 3:18, que no han creído. Entonces aquí el no creer es porque ha tomado la decisión. No es porque es una persona que no se le ha predicado el Evangelio. Se le ha predicado el Evangelio, pero han decidido no creer. Ellos han decidido en su corazón, por una razón o por otra, cegados obviamente por el enemigo de las almas, Satanás, el engañador. Entonces ellos son cegados y pues
tristemente, si no se arrepienten después, ellos mismos caen en este versículo de Juan 3:18, donde el Señor Jesucristo claramente nos dice, el que no cree ya ha sido condenado. Y la cosa es que nosotros en un punto pues estuvimos ahí, yo estuve allí y pues gracias a Dios que a la edad de 24 años Él me salvó y me hizo su hijo a la edad de 24 años, meses de cumplir 25 años. Pero bueno, el punto aquí es que ya estábamos condenados en un punto de tu vida cuando tú no habías sido, no te habías arrepentido de tus pecados, creído en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y tú personalmente con tu propia boca fuiste al Señor, le pediste que te perdonara, pusiste tu fe completa, tu confianza absoluta en el Señor Jesucristo como tu Salvador, y ahora es tu Señor. Y espero que así sea, pero bueno, todos estuvimos en un punto de nuestra vida así, todos de una manera diferente, pero si tú eres salvo en este día, gloria a Dios. Y yo le doy la gloria a Dios realmente porque Él tuvo misericordia de mí y me salvó a la edad de 24 años. Han sido ya casi 11 años y déjenme decirles que el Señor ha sido muy bueno conmigo todo este tiempo. Pero bueno, estábamos muertos de nuevo en nuestros delitos y pecados. Vamos al siguiente versículo, Juan capítulo 3, versículo 36. Aquí mismo en el mismo capítulo 3, si ustedes tienen su Biblia, veamos Juan 3, 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Palabras de nuestro Señor Jesucristo, registradas por el apóstol Juan de nuevo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y por supuesto, para los que ya hemos sido salvos, estamos aquí. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estaba sobre él. La ira de Dios está sobre él, o en este caso ella también. Este último pedacito, esta última frase, cuando nosotros no éramos salvos, o si tú no eres salvo, la ira de Dios estaba sobre nosotros, pero si tú no eres salvo actualmente, la ira de Dios está sobre ti. Sí, sí es cierto, muchos dicen, bueno, es que Dios es amor, Dios es misericordioso, como mucha gente me dice a veces. Yo me puedo arrepentir después, no tengo que hacerlo ahorita. Lo que se nos pasa a ver realmente que sí, Dios es un Dios amoroso. Vemos que de tal manera amó Dios al mundo, nuestro Señor Jesucristo nos dice, que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Pero ese es el amor que Dios mostró y que Dios desplegó, que dio a conocer en este caso a la humanidad por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de su Hijo. Tenemos ese acceso o esta puerta de amor, esta misericordia dada por Dios a aquellos que creen. Pero ahí está el amor de Dios desplegado para la humanidad. ¿Cómo? Por medio de su Hijo Jesucristo. Ahí está el amor de Dios. Él nos ha dado la oportunidad y ha dado la puerta. Aún ahorita podemos decir en junio del 2022, que ya vamos a salir el mes de junio, hasta ahorita, junio del 2022, más de 2000 años después, el amor de Dios está todavía allí, la misericordia de Dios está allí todavía, la puerta todavía sigue abierta, como en los días de Noé, usando ese ejemplo, antes de que se cerrara la puerta del arca, la puerta del arca está abierta, pero vemos el final de la generación de los tiempos de Noé. En esta época, similarmente, miramos aún todavía esa puerta, por decirlo así, abierta para que todo aquel que crea en Él, en el Señor Jesucristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Desafortunadamente, muchos pasan desapercibidos por su propia decisión personal
y viene la muerte sobre ellos. La muerte es como como este policía o como este agente que nos toma presos a todos nosotros, nos va a tomar presos a todos nosotros y nos va a llevar a la eternidad. La muerte nos va a aprisionar a todos, la muerte nos va a tomar a todos un día, por decirlo así. No hay nadie que pueda escapar a este agente, a este paso que tenemos que dar, la muerte, y pues iremos a una eternidad con Dios, una eternidad con Cristo o a una eternidad sin Dios y sin Cristo. No podemos escapar esto. Pero definitivamente todos tenemos que dar ese paso. Entonces de nuevo Juan 3:36, la ira de Dios estaba sobre él. Y la ira de Dios, aunque la misericordia de Dios está ahí y el amor de Dios está ahí, mis amigos, eh, la ira de Dios está sobre nosotros cuando no nos hemos arrepentido de nuestros pecados, seguimos pecando deliberadamente a derecha e izquierda, y lo que es más aún, el que no ha creído en el Señor Jesucristo, más que los pecados, más que lo que haces, eso es lo peor que una persona puede hacer. Sí, hay pecados, no estamos descartando que los pecados son totalmente, increíblemente no vistos bien por Dios, pero la peor cosa que puede hacer una persona es deliberadamente rehusar creer en el Hijo de Dios, rehusar creer en el Señor Jesucristo para su salvación. Entonces la ira de Dios está de por sí sobre nosotros por los pecados que cometemos, pero sobre todas las cosas, la razón por la cual la ira de Dios está sobre la humanidad, más que el pecado, es por rehusar creer en su Hijo Jesucristo. Esa es la razón más grande. Entonces, si las personas mueren o se les dio la oportunidad, han rehusado creer en el Señor Jesucristo, sí, se va a ir al infierno, por supuesto, al castigo de Dios, por supuesto, por sus pecados. Pero la razón más grande por la que la gente se va allá y no que Dios los manda es por haber rehusado creer en el Señor Jesucristo. Esa es la razón más grande. Entonces, de nuevo, número 3 era de nuevo Juan 3:36, la ira de Dios estaba sobre nosotros. De nuevo, estamos viendo lo que nosotros éramos antes, o si tú potencialmente no has sido salvo o no eres un hombre o una mujer salva, esto definitivamente te clasifica a ti, o esto definitivamente te describe tu situación actual. Y no estamos diciendo que las personas, no, las personas, algunas personas en específico, no, nosotros también, los que hemos sido salvos, estuvimos en esta posición también en un punto. Y por supuesto que Dios no quiere que tú te pierdas, a la misma manera como Él no quería que yo me perdiera, tampoco Él no quiere que tú te pierdas ni que nadie se pierda. Pero bueno, vayamos a otro versículo, vayamos a Romanos. Recuerden que hace rato les comentaba que The Romans Way, o el camino de los romanos, es uno de los versículos, bueno, de hecho, Romanos son versículos muy, muy populares a la hora de evangelizar. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 6, versículo 17, Romanos 6, 17. Romanos 6, 17. Y dice así: pero gracias a Dios que aunque erais, tiempo pasado, esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Entonces nosotros antes éramos esclavos del pecado. Éramos esclavos del pecado. Y recuerden, esto es lo que éramos antes. Y si desafortunadamente pues es una realidad, la persona que no ha sido salva, que no ha ido esta persona personalmente
a Jesucristo y se ha arrepentido de sus pecados y puesto su fe en Jesucristo como su Salvador, y Él no es su Señor personal, eh, es una vida de pecado. Yo lo sé porque yo desde que tenía uso de razón hasta la edad de 24 años, puedo decir honestamente y de una manera con vergüenza, porque sí me da vergüenza, me da pena reconocer que sí era una realidad, pero era un esclavo del pecado. Y después de que el Señor Jesucristo me salvó, cuando Él vino a ser mi Señor, entonces ahí las cosas empezaron a cambiar. ¿Por qué? Porque ya no era esclavo del pecado. Vine a pasar del reino de las tinieblas, de ser hijo de Satanás, porque realmente eso somos cuando no somos hijos de Dios, cuando no nacemos de nuevo, somos eh, por naturaleza hijos del diablo. Aunque se oye feo, pero esa es la realidad. Venimos a pasar del reino de las tinieblas al reino de la luz por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Eh, Como digo, son cosas fuertes y no quiero que te ofendas, no quiero que te sientas mal, pero esta es la realidad y esta es la verdad que Dios nos deja ver a todos nosotros, incluyéndome a mí, cuando no somos salvos, cuando éramos parte de la familia de Satanás y venimos a ser parte de la familia de Dios por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. De nuevo, el 17, éramos ¿qué? Esclavos del pecado. Pero como les digo de nuevo, cuando tú verdaderamente y genuinamente naces del Espíritu, el Espíritu de Dios se encarga de hacer esto, de traerte convicción de pecado, de arrepentimiento, de un arrepentimiento hacia Dios y de una fe genuina en Jesucristo como tu Salvador y como tu Señor. Entonces vemos aquí verdaderamente este increíble regalo, este increíble acontecimiento en tu vida, donde las Escrituras Dios nos dice a través de la Biblia, que cuando un pecador se arrepiente, los ángeles en el reino de los cielos se regocijan cuando tú, que me escuchas, muchacho, muchacha, hombre, mujer, vienes a ser hijo de Dios, vienes a formar parte de la familia de Dios y vienes a ser redimido por la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es muy bonito, no lo podemos comprender en términos humanos. Hay cosas que no podemos comprender, la verdad es que pero muy increíble que no alcanzamos a comprender todo esto, ni alcanzamos a ver todo el efecto de todo esto. Eh, pero pues un día el Señor nos dejará ver todo esto cuando estemos en su reino. Y pues creo que nos vamos a quedar muy, pero muy sorprendidos. Y por eso es muy importante, mi querido amigo, mi querida hermana, si eres hermano o hermana, amigo o amiga, si tú eres salvo, que compartas el Evangelio con otros. Es muy importante. El predicador, el pastor de nuestra congregación local hoy hablaba acerca de esto y creo que debemos de tomar en serio el trabajo de evangelismo. Una vez por semana que lo hagas, una persona, tal vez dos, no sé lo que el Señor ponga en tu corazón, pero es muy importante hacerlo. Pero bueno, estamos leyendo Romanos 6:17, vamos a Apocalipsis capítulo 20, Apocalipsis capítulo 20, versículo 15, 20:15. 20:15, Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Fue lanzado al lago de fuego. Esto es Apocalipsis 20:15. Entonces nosotros definitivamente, mis amigos, y esto es algo triste, una vez ya tiene años que yo estuve revisando estadísticas y números, estamos hablando de, como les digo, ya hace años de esto. Y yo me sorprendí con los números. Es una página oficial de gobierno, no se me olvida cómo se llama la página. Tal vez en otra
en otro video lo comparto con ustedes, pero eh, en esta página oficial están contando allí el número de muertos a nivel mundial. Entonces, como que es una página que calcula aproximadamente cuánta gente muere, perdón, cada segundo y cuántos nacen. Y definitivamente estaba mirando ahí que en esta página dice que según las estadísticas muestran que cada 2 segundos mueren 2 personas. Nacen 3, mueren 2, según las estadísticas. Entonces, pues mueren 2 personas cada segundo. 2 personas cada segundo en un minuto son 120 personas. Eh, entonces, 120 personas por minuto, eso es bastante, eso es un número que no nos cabe en la cabeza. Creo que estamos ya casi en los más de 6 billones de personas o 6.000 millones. Pero decir que 2 personas mueren por segundo es increíble. Y como les digo, creo que sí es cierto. Creo que esto sí es cierto porque podemos ver pues que las estadísticas de las personas que existen actualmente son bastantes. Yo creo que ya vamos casi a los 7.000 millones de personas actualmente. Pero definitivamente pues vemos una cantidad enorme de personas que mueren cada día. Entonces ustedes hacen las cuentas, 120 por minuto, que son 60 segundos, por una hora. Bueno, ustedes pueden hacer la cuenta, me parece que son 140 y algo de miles, creo. Pero bueno, ustedes pueden hacer la cuenta si ustedes quieren, pero estamos hablando de muchísima gente, miles y miles y miles de personas diariamente muriendo. Y desafortunadamente, pues estas personas, al igual como nosotros en un tiempo cuando no éramos salvos, no decimos que todas las personas, pero creo yo que el porcentaje de creyentes que muere son pocos. Eh, o más bien la cantidad de personas que van muriendo, solamente un pequeño porcentaje de ellos son salvos. Entonces queda mucho trabajo por hacer, realmente. Pero bueno, en Hechos 20:15 nos muestra que íbamos con rumbo al lago de fuego. Íbamos con rumbo al lago de fuego. Pero bueno, la gloria es para el Señor que nos ha rescatado y nos ha salvado. Y estamos aquí sirviendo al Señor, hay que servir al Señor. Si tú eres salvo, eres salva, hay algo que hacer para el Señor. Eh, la cosa es pedirle a Él dirección, pero créeme que hay algo que tú puedes hacer para Él. Servir en tu congregación local, compartir el Evangelio, no sé, hay algo. Una vez que somos salvos, hay algo que hacer para el Señor. Y bueno, vayamos a Lucas 19:10. Lucas 19:10. Vamos a ir a Lucas 19:10. El Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 10. Y bueno, vamos a ver aquí, y dice así, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino, ¿qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces vemos que estábamos perdidos. El Señor vino a salvar y vino a rescatar. Lo miramos una y otra vez en el Evangelio de Juan. En los Evangelios, por supuesto, pero sobre todo lo vemos más claro en el Evangelio que el apóstol Juan escribió por guía del Espíritu Santo, y nos ha quedado a nosotros el testimonio de nuestro hermano Juan, y vemos que él en muchas ocasiones nos registra que el Señor Jesucristo vino ¿a qué? A rescatar, a salvar. Entonces estábamos completamente perdidos en Lucas 19:10, pero el Señor Jesucristo vino a salvarnos, a buscarnos. Él a mí me encontró y me salvó, porque a veces uno dice, bueno, yo andaba buscando a Dios, pero la realidad es que nosotros no buscamos a Dios, al contrario. Siempre optamos y andamos pues viviendo nuestras vidas como queremos. No pensamos en Dios muchas veces. Y nos vienen a predicar el Evangelio, nos comparten el Evangelio. Amigos, familiares, compañeros de trabajo. Y a mí me pasó eso.
y hasta un punto en específico donde el Señor pues llamó mi atención, vino a mi vida personalmente, me recordó y me mostró mi condición basado en la Biblia, que estaba perdido, estaba muerto, espiritualmente muerto, mis delitos y pecados, iba con rumbo al infierno. Y bueno, Él vino y me encontró, me buscó y me encontró y me salvó. Qué bonito se oye eso, que Él haya venido y nos haya venido a buscar para salvarnos, para darnos vida eterna. Pero bueno, esto es de nuevo lo que yo era o lo que éramos nosotros. Lo que éramos nosotros antes en el pasado. Definitivamente, mucha gente dice, bueno, el infierno no es real, es un invento para espantar a la gente a la religión, es un invento para decir a la gente que vaya a la iglesia. Pero definitivamente, amigos, el infierno es algo real. Y no lo digo o no lo decimos y no lo afirmamos porque hay personas que dicen pues que tuvieron una experiencia cercana a la muerte, ya que hay muchas historias de estas por todos lados en las redes sociales. A veces, no sé si ustedes han visto algunos supuestos testimonios de personas que supuestamente mueren y van al infierno y regresan para atrás y luego empiezan a hablar de cosas pues que a veces uno no sabe si creerles o no creerles, ya que hablan a veces de que las dos piernas del infierno. Creo que una vez escuché un testimonio, un video así, de una persona que habla que el infierno había como una pierna y luego otra pierna y luego un tipo vientre y que las personas pues estaban allí según lo que habían hecho. Y unas cosas pues un poco creo yo exageradas. eh, no me parece que no solamente esto, hay muchas historias más que cuando miras estos supuestos testimonios, son cosas que algunas personas que están en estos grupos o que tienen supuestas visiones de esto, exageran, no solamente exageran, pero más que nada están en unas iglesias o en unos lugares donde las enseñanzas no son bíblicas, donde usan mucho más las experiencias eh, eh, personales o revelaciones extra bíblicas más que la misma palabra de Dios para algunas doctrinas y enseñanzas que se manejan dentro de estas iglesias y, y bueno, ahí están en desobediencia en muchas cosas. Entonces yo en lo personal pues tiendo a no hacer caso a este tipo de supuestas experiencias o supuestas revelaciones porque ¿cómo podría Dios eh, supuestamente ya no hay, creemos francamente, bíblicamente, que todo lo que está revelado para la humanidad, para ti, para mí, está totalmente y completamente revelado en la palabra de Dios. Y he escuchado a muchos buenos predicadores y pastores, hombres sanos bíblicos, que te van a decir lo que el Padre, lo que el Señor ha revelado para la humanidad y para sus hijos, está completamente revelado en su palabra. Está todo lo que tú necesitas saber, que obviamente tenemos que reconocer que no es el todo, porque realmente nunca podríamos comprender humanamente hablando todos los designios de nuestro Señor. Y es imposible, y creo yo, en mi opinión personal, que ni aún estando en la eternidad con nuestro Señor jamás lo llegaremos a lograr. Pero cuando unas personas traen supuestas nuevas revelaciones, y hacen todas estas cosas, pues definitivamente están haciendo cosas que no nos es permitido hacer. Y tenemos que tener cuidado. Si alguien está ahí por ignorancia, lo entiendo. Creo que el Señor va a sacar y quiere sacar a personas de estos grupos. Pero definitivamente el infierno que nos muestra la Biblia de hecho, es algo real.
y no es algo para espantar a la gente, es una realidad. El Señor, nuestro Señor, no nos da todos los detalles ni todos los pormenores de cómo es este lugar, pero es un lugar real. Cuando nosotros creemos, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo nos habló del cielo, que de hecho habló del cielo también, debemos también de darnos cuenta y realizar que el Señor Jesucristo también habló de este lugar infierno. No podemos decir nada más el cielo es real y siempre poner el cielo y el cielo y el cielo y no creer o no querer creer en el infierno cuando él habló de ese tema también. De hecho, él habló de aquel hombre que estaba en el infierno, en Lucas capítulo 16, de hecho. Ahí podemos ver la narrativa que nuestro Señor Jesucristo nos da. Y de hecho, no crean, mis amigos, cuando algunos te dicen que eso no es verdad o que no es literal, que es una parábola, porque hay unos grupos que no creen en esto. De hecho, hay unos grupos nuevos que se empiezan a levantar y empiezan a negar esto. Pero esto pues no es nada nuevo, ya que siempre vemos que el que siempre pone en duda la palabra de Dios es Satanás, y el que está detrás de todos estos grupos, incluyendo los testigos de Jehová, que niegan que el infierno es real. Y lo digo porque yo he platicado con ellos, he platicado con algunos de ellos y te dicen que el infierno no es real, pero el infierno es un lugar real. Entonces, no estamos diciendo que los testigos de Jehová son diabólicos, porque son humanos y pueden ser salvos, pero el que está detrás de esta religión es Satanás, ya que está negando no solamente la existencia de un infierno literal, entre otras cosas, niega que Jesucristo es Dios, que Jesucristo resucitó corporalmente, entre otras cosas más. Pero bueno, hay que tener cuidado porque el infierno sí es real y tenemos que tener cuidado con los dos, obviamente los dos lados del espectro. Por un lado tenemos a los que dicen el infierno no es real, pero también por otro lado tenemos a aquellos que dicen o que afirman que ellos tienen revelaciones del infierno y quieren traerlas, cuando no miramos a ninguno de los apóstoles, nuestros hermanos, que el Señor usó para poner las bases de nuestra fe, que Él les dejó a ellos para que lo dejaran. Ellos nunca jamás hablan en detalle del infierno. Entonces, obviamente la conclusión de todo esto sería, ¿por qué si nuestros hermanos los apóstoles, quienes el Señor Jesucristo escogió directamente y les confió que fueran y llevaran el Evangelio y que enseñaran y hicieran discípulos, que anduvieron con Él, caminaron con Él y después de que Él resucita, pues Él les sigue todavía enseñando algunas cosas después de su resurrección? Nunca jamás se nos habla más del infierno. No que el infierno no existe, el infierno existe, pero no lo que algunos predicadores modernos o algunas personas en estos tiempos empiezan a hablar y a decir cosas sobre exageradas del infierno. Creo que eso no es correcto y hay que tener cuidado con esto porque no es bíblico. El infierno sí es una enseñanza bíblica, pero no todos estos pormenores o detalles que empiezan a dar todas estas personas. Pero bueno, sabemos que el infierno es un lugar real. Vemos esto de nuevo en Lucas capítulo 16, versículo 23. Y dice así, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, el Señor Jesucristo aquí narrando esto, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Y ustedes pueden seguir leyendo la historia aquí, esto es Lucas capítulo 16, pero vemos definitivamente una narrativa de algo real, seres reales, personajes reales, que el Señor Jesucristo narra y da esta historia. Lucas lo registró
Y vemos que esto definitivamente rompe la idea de que el infierno no es real. El infierno es real. Y aquellos que dicen, no, pues voy a estar con mis amigos, me la voy a pasar bien, voy a estar tomando cerveza, etcétera, etcétera, como aquel joven que una vez me comentó, como les mencionaba hace unos minutos. Eso es totalmente erróneo, te están dando otra idea de lo que es el infierno. Ten cuidado. Pero bueno, de nuevo, eh, sea que nos guste o no nos guste, sabemos que el infierno es un lugar real. Todos nosotros, los que hemos creído, que sabemos que el Señor Jesucristo pues habla del cielo, también sabemos que Él habla del infierno, no podemos negarlo. Fuimos creados de cualquier manera mm, para vivir eternamente. Una vez de nuevo, como les mencioné hace rato, ya sea estar con el Señor o estar separados del Señor en este lugar que no fue diseñado realmente para la humanidad. Y una vez que de nuevo que uno pasa esta puerta, la puerta a la muerte, pues ya es demasiado tarde. Vamos a vivir por la eternidad en algún lugar. Viviremos con Dios o viviremos sin Dios realmente. Todos tenemos esta cita, la verdad. Nos guste o no nos guste. Y es algo triste. Yo a cada rato, especialmente ahora en esta época, yo ya estoy en mis treintas. Cuando yo tenía, ¿qué sería? Ya llegando a mis 20, 21, 22, bueno, todavía por ahí como por los 20, 23, 24 años. Recuerdo que por allá por los 22, 23, 24 años, eh, hablando allá por los principios de los años 2000, que ustedes recuerdan, para los que ya son treintones como yo, que están en esos treintas, podrán recordar que la tecnología era algo que recién estaba saliendo. De hecho, nosotros, yo y bueno, mis hermanos, algunos hermanos míos, pero yo actualmente aún sigo trabajando en el área de telecomunicaciones y estoy muy familiarizado con el desarrollo de lo que vendrá siendo el desarrollo en tecnología, todo lo que es la infraestructura, todo lo que es el 5G, las torres de celular, eh, el acceso al Internet comercial y residencial eh, para los diferentes clientes con los que trabajamos, ya que yo pues trabajo aún actualmente y ya tengo 12 años trabajando en el área de telecomunicaciones y yo estoy muy familiarizado con el desarrollo de la tecnología y recuerdo que aún en mis 20, allá por los años 2000, pues explotó lo que viene siendo el acceso a Internet. Me acuerdo que yo estaba todavía en mis 22, 23 años y teníamos esos teléfonos eh, donde pues no eran no estaban muy desarrolladas con la tecnología que ahora tenemos. Y ahora pues vivimos en el año 2022 y es increíble el gran salto de la tecnología que pues ahora tenemos realmente. Y, y tristemente pues ahora por medio de la tecnología, bueno, gracias a Dios que tenemos la tecnología un poco más desarrollada, la podemos usar para bien o para mal, pero bueno, usémosla para bien, para servir al Señor. Pero es aquí por medio de la tecnología, las redes sociales, los Twitter, Facebook, etcétera, te das cuenta, te das cuenta de mucha gente que muere joven, muchos que se suicidan, actores, influencers, jovencitos, jovencitas que mueren muy jóvenes, 20, 18, 19, 20, 23, 24, 25, y se van de este mundo a una eternidad. Tienen esta cita con la muerte, como les mencionaba hace rato, y parten de este mundo y van a ir a uno de esos lugares, si no han sido salvos, si no han sido limpiados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, no han puesto su fe en el Señor Jesucristo para su salvación, pues la realidad es que van a ir a este lugar llamado infierno. Y recuerden que este lugar donde el Señor Jesús habló, aquí en Lucas capítulo 16,
No sabemos cuánto tiempo tenía este hombre allí en el infierno, pero estaba allí y han pasado más de 2000 años de esto. Entonces, definitivamente este hombre sigue todavía ahí, después de 2000 años todavía. Y nuestro padre Abraham, el padre de la fe, sigue aún en el reino de nuestro Señor, aún después de 2000 años. Y Lázaro también. Pues son cosas que no pensamos, pero que son reales, porque el Señor nos lo ha dejado y sabemos que es real. Pero sabemos de nuevo que hemos pecado. Todos hemos pecado, según lo vemos en Romanos capítulo 3, versículo 10. Esto los voy a leer, aunque ustedes ya lo conocen. Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. Y bueno, aquí pues en estos capítulos vemos obviamente eh, algunos problemas que la humanidad tiene realmente y que todos hemos tenido, de hecho, antes de ser salvos con nuestro Dios. El 11 dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Entonces no hay nadie que busque a Dios. De nuevo, muchos dicen, bueno, yo busqué a Dios, pero eso es una mentira, aunque muchos hacen esta afirmación, ya que ese Señor que vino a buscarnos, Él vino y te buscó, te encontró y te salvó, y hay que darle la gloria a Dios por esto. Pero también nos dice, de nuevo, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspide está debajo de sus labios, su boca está llena de amargura, perdón, de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero, perdón, ahí terminamos en el versículo 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Eh, meditando rapidito en el versículo 15 y el versículo 18, sus pies se apresuran para derramar sangre, y el 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Curiosamente, estos dos versículos me recuerdan ahorita a algo que está pasando recientemente en nuestros días. Como ustedes saben, la ley del aborto, que ha estado pues en efecto por más de 50 años aquí en Estados Unidos, Roe versus Wade creo que se llama, donde la Corte Suprema de Estados Unidos este, le daba pues el acceso abierto al método o a la opción de determinar la vida de un feto, le llaman ellos, de un bebé. Es un bebé, realmente no es un feto. De estos bebés por más de 50 años. Y esos versículos nos traen a la mente, bueno, a mí en lo personal ahorita que estoy pensando, es todas estas personas que están haciendo protestas por lo del el cambio de ley ahora en la Corte Suprema pasado, eh, donde ahora ya los abortos pues aún se siguen permitiendo bajo ciertas circunstancias, pero no abiertamente como los últimos 50 años que han pasado desde que se aprobó esta ley. Y vemos pues todas estas personas, hombres, mujeres, de diferentes edades de hecho, tanto jóvenes, mucho más jóvenes que yo, a hombres y mujeres mucho más grandes que yo, hablando ya de gente, ya de abuelitos, eh, protestando porque están enojados que se ha quitado esta ley, que ya los abortos no se están permitiendo, no abiertamente como antes, y, y muchos siguen el desafío, dicen que van a seguir practicando los abortos. Y es un reflejo claro de Romanos capítulo 3, versículo 15, donde sus pies se apresuran para derramar sangre. Y es increíblemente, ahora que lo pienso bien, es una descripción total de todos estos capítulos, estos versículos que estuvimos leyendo. Es una descripción de nuestra condición cuando no somos salvos. Y definitivamente, pues, vemos que esto es una realidad para aquellos que no son salvos,
que así vivíamos nosotros. Pero si tú no eres salvo actualmente y te has preguntado, ¿por qué hago lo malo? ¿Por qué hago lo malo? Vemos lo que leíamos hace rato, Romanos capítulo 6, versículo 17, que éramos esclavos del pecado. Pero volviendo de nuevo aquí a Romanos 3, 15, esta gente que con sus pies se apresuran a derramar sangre, sangre inocente, sangre de bebés. Y claro, podemos aplicarlo de diferentes maneras. No solamente podemos decir que se trata de bebés. Hay hombres y mujeres que son perversos, son malos y asesinan, matan, sin ningún tipo de conciencia, sin ningún tipo de remordimiento. Vemos a tanta gente en las cárceles por lo mismo. Y de hecho vemos eh, algunos testimonios de algunas personas impactantes que dicen, no, yo no siento remordimiento por haber matado a estas personas. Hay personas que llevan hasta 30, 40 personas muertos. Serial killers le llaman, o asesinos en serie. Que tú miras sus testimonios en los noticieros y no se arrepienten, dicen que no sienten absolutamente remordimiento. Justo lo que nos dice Romanos 3:18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa gente que está protestando en las calles con esto de los abortos, no tienen temor de Dios. Y muchas de esas personas no tienen temor de Dios, pero definitivamente todos van a dar ese paso. Van a dar ese paso, la muerte va a llegar. Y si no han puesto su fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, no se han arrepentido de sus pecados, cualquiera que sean, no han confiado en Jesucristo solamente y únicamente en Él para su salvación, estas personas van con rumbo al lago de fuego, según lo vemos en Apocalipsis 20:15. Muy, muy importante, esto era lo que nosotros éramos antes, pero gracias a Dios que en su misericordia nos ha dado la oportunidad de poder ser salvos por medio del sacrificio y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Él vino a morir por todos los pecadores, por supuesto, incluyendo estas muchachas y mujeres que han hecho o han participado en abortos, por aquellos hombres y mujeres que están en la cárcel acusados de asesinato, de violaciones, de crímenes inhumanos, pero también para nosotros, los que decimos yo no he hecho esas cosas como ellos, igual también. Merecemos el mismo castigo, pero también tenemos la misma gloriosa oportunidad de ser salvos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Perdón. El Señor Jesucristo vino a morir por los pecadores, por supuesto. Nos incluye a todos. Quiero ver este último versículo con ustedes y ya pues haremos otro video, por supuesto. Este fue video número 1, o en este caso, ¿qué es la salvación? Y vimos obviamente lo que éramos antes, nuestra condición pasada, antes de ser salvos. Y en Primera de Corintios, y con esto vamos a concluir, ya pasó una hora. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 1, ustedes pueden leer todo esto completo cuando ustedes estén solos. Lo pueden escuchar también en audio. Está en audio también esto. Pero en Primera de Corintios 15, el apóstol Pablo, uno de los apóstoles escogidos por el Señor para predicar el Evangelio a los gentiles, a los no judíos, quien el Señor usó en diferentes partes de aquellos lugares en Asia, predicando el Evangelio, hablándole a las personas. Él escribió esto a los hermanos de Corinto, por eso se llama Corintios, la carta a los Corintios, a los hermanos que vivían en Corinto, los Corintios. Y dice así, versículo 1, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó
al tercer día conforme a las Escrituras. Amigos, esto que ustedes ven aquí, esos 4 versículos, fue un testimonio para los hermanos de Corintio, pero también es un testimonio para nosotros. Estas son las buenas noticias, este es el Evangelio, mis amigos. Amigo, amiga, hermano, hermana, que tú escuchas esta grabación, y yo también me incluyo, todos somos pecadores, pero el Señor Jesucristo vino a morir por nosotros, vino a morir por nuestros pecados, claramente lo vemos aquí. Estas son las buenas noticias, mis amigos, y esto es lo que nosotros debemos de decirle a otros. Y si tú no eres salvo y estás escuchando esto es lo mismo que yo creía hace ya 10 años, casi 11 años, y de seguro muchos te pueden dar testimonio que eso es también lo que han creído ellos. Démosle gracias a Dios por su misericordia, porque hemos escuchado esas hermosas y asombrosas palabras de que nosotros, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, sabemos que Él vino a morir por nuestros pecados, y sabemos que Él resucitó al tercer día, y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por los que ahora son los creyentes, aquellos que han sido hechos hijos de Dios por medio de la fe en Él. Tú y yo, mi amigo y mi amiga, que me puedes escuchar. Mis amigos, mis amigas, mis hermanos y mis hermanas, esto va a ser todo por este video. Te quiero dar las gracias de nuevo y sobre todo las gracias a Dios por dejarnos usar este medio de YouTube, que aún se nos permite pues compartir material como este. Eh, y bueno, la gloria es del Señor, por supuesto. Pero de nuevo, gracias por ver este video. Espero que este video sea de bendición para ti. Si tienes alguna pregunta, puedes contactarme, puedes escribirme y podemos platicar si tienes alguna pregunta. Me puedes escribir a soyuncristiano1@gmail.com. Ese es mi correo electrónico. Me puedes escribir aquí a mi correo con cualquier pregunta. Mi recomendación es que por supuesto vayas a las Escrituras todos los días, todo el tiempo, y que hables con tu pastor de tu congregación local si el pastor es un hombre que sea bíblico, con sana doctrina. El Señor los ha puesto allí por una razón, para servirle. Y estoy seguro que este hermano o esta hermana, que a lo mejor es más mayor que tú en la fe, por decirlo así, y los pastores que son nuestros hermanos, con mucho gusto pues pueden hablar contigo y aclarar cualquier duda que tú tengas. De nuevo, gracias por ver este video. Que el Señor te bendiga y te dé la paz que necesitas. Por supuesto, primeramente que nada, siendo bíblicamente salvo. Y bueno, si el Señor quiere, pues nos veremos en el próximo video. Que Dios te bendiga. Buenas noches, buenas tardes o buenos días.